¿Ya te has dado cuenta de lo curioso que es cuando escuchas un idioma que aún no dominas? La melodía puede ser hermosa, la voz puede ser suave, pero las palabras pasan como viento, atraviesan tus oídos sin encontrar morada. Hay quienes crecen escuchando un idioma y lo absorben naturalmente, casi sin darse cuenta. Otros necesitan estudiar, esforzarse, repetir, equivocarse, insistir, hasta que, poco a poco, un mundo nuevo se revela. Y así, también es con la voz de Dios. No es que Él no hable, Él siempre habla, siempre, pero muchos no entienden, no reconocen, no captan, porque el idioma del cielo no se aprende viviendo atado al ruido de la tierra. Para oír lo eterno, se necesita silencio en el alma. Para discernir lo divino, es necesario desacelerar el corazón. Para percibir el susurro de Dios, es necesario estar presente y no distraído. ¿Alguna vez intentaste hablar algo serio con alguien y esa persona estaba mirando su celular? Duele, ¿verdad? La conexión se rompe, la atención se pierde, el mensaje se vacía. Si eso te hiere, imagina a Dios. Él habla en momentos sagrados. Él entrega direcciones eternas. Pero muchos están demasiado ocupados tratando de escuchar el mundo. Y por eso, pierden la voz del cielo. Tal vez por eso tus decisiones parecen confusas. Tus caminos inciertos. Tu corazón inquieto. Aún teniendo todo. No. Falta vida. Falta dirección. Porque escuchar a Dios no es automático. Es aprendizaje. Es sensibilidad espiritual. Es madurez del alma. Y Dios, siendo infinito, elige hablar de muchas maneras, con cada persona, de una forma única. No porque Él cambie, sino porque cada uno escucha de manera diferente según su nivel de fe, entrega y intimidad. Hoy voy a revelar las 8 formas más profundas, poderosas y misteriosas, por las cuales Dios se comunica contigo. Y si aprendes a reconocer esas señales, tu fe recibirá luz, tus decisiones recibirán sabiduría, y tu vida nunca más será guiada por el azar, sino por la voz del Espíritu. Pero antes de revelártelas, quiero hacerte 2 pedidos. Primero, si este mensaje tocó tu espíritu hasta aquí, es señal de que Dios ya está empezando a hablar contigo. Entonces, manifiéstalo de Él, like a este video y suscríbete al canal. Cuando haces eso, no solo estás ayudando este contenido, estás diciéndole al cielo: Señor, quiero seguir escuchando tu voz. Y segundo, comparte este video con alguien que amas. Tal vez tú seas el instrumento de liberación que Dios escogió hoy para despertar otra alma del miedo, de la ansiedad y hasta de traumas. Ahora respira profundo. Silencia el alma por un momento, porque a partir de ahora no es solo información, es revelación. Senshi Buru. Presta atención. Tal vez, mientras escuchas, algún recuerdo venga a tu corazón, alguna respuesta que buscabas se encienda, o incluso un escalofrío toque tu piel. No lo ignores. Dios habla en lo sutil. Comencemos. Hay verdades espirituales tan grandes que la mente humana no puede contenerlas. La mente humana es limitada. Dios, en su misericordia,
encuentra formas de hablar que quepan en nuestra pequeña capacidad de entendimiento. Por eso, algunos tienen fe para ver lo invisible, para percibir el movimiento de los ángeles y sentir la atmósfera de lo sobrenatural, mientras otros, si vieran un solo destello del cielo, temblarían, desmayarían o dudarían de su propia cordura. Entonces Dios, que conoce cada mente y cada corazón, muchas veces no muestra, susurra. Él no sacude, Él inspira, Él no obliga, Él guía. La revelación llega del tamaño de tu espíritu, no de tu prisa. Hay quienes necesitan un sueño, otros una palabra y algunos un simple silencio que pesa más que 1000 voces. Y sí, existen caminos por los cuales Dios habla. Y el primero, el más seguro, el más puro, es su palabra escrita. Sí, estoy hablando de la Biblia. Si no está alineado con la Escritura, no es Dios. Porque Dios nunca contradice lo que Él mismo estableció. Si una voz ordena lo que Él condenó, entonces no es voz divina. Es confusión. La voz de Dios jamás incentivará el pecado, jamás romperá con lo que Él decretó como santo. ¿Cómo discernir? Conociendo la palabra. Porque quien vive de opinión y no de escritura, queda vulnerable al engaño de su propio corazón. Muchos buscan señales, visiones, mensajes ocultos, misterios profundos, pero ignoran la palabra abierta delante de ellos. No hay revelación más alta que lo que Dios ya escribió. La segunda forma por la cual Dios habla es a través de la conciencia. ¿Alguna vez has entrado en un lugar y has sentido, sin razón aparente, algo aquí no está bien? ¿O empezaste una conversación y de repente algo dentro de ti gritó: ¿Salan? ¿Esto no es para ti? Este es el Espíritu Santo tocando tu conciencia. Es el cielo encendiendo una señal dentro de ti antes de que tus ojos perciban el peligro. Hasta los niños sienten ese toque. Antes de aprender reglas, ya saben cuándo fallan, porque la conciencia fue soplada por Dios dentro de ti desde el vientre de tu madre. Y si aprendes a silenciar el mundo y escuchar ese susurro interior, notarás que muchas veces Dios no grita, Él simplemente hace que tu espíritu despierte. La conciencia es un susurro que pesa el espíritu antes incluso de que la mente lo entienda. No es solo un pensamiento, es un toque divino. Es Dios hablando en silencio. Hay momentos en los que algo dentro de ti dice: no vayas, no lo hagas, no aceptes. Y parece solo un pensamiento común, pero no lo es. Cuando el Espíritu Santo te alerta, tu alma lo siente antes de que tus ojos lo perciban. No subestimes esa voz. Ella ya salvó destinos, relaciones, vidas. ¿Cuántas veces estabas a punto de salir de casa y una inquietud te detuvo? Nada pasó después. Y pensaste, tal vez fue solo mi imaginación. No, a veces el mayor milagro es justamente aquello que no ocurrió. La liberación que nunca viste, el peligro que nunca llegó, la trampa en la que nunca caíste. La obediencia espiritual también es confiar cuando Dios te guarda de aquello que nunca supiste que te amenazaba. Y entonces viene la tercera forma, las dificultades. Lo sé, no te gustan, pero Dios las usa. Y con maestría. El dolor es un maestro que no acepta excusas. La incomodidad es un lenguaje que el alma entiende.
cuando el orgullo no quiere escuchar. Aprendes más en el valle que en la cima, porque en la comodidad el espíritu se adormece. Pero bajo presión, el espíritu despierta, busca, clama, crece. Es como quien vive en otro país y necesita aprender el idioma. Cuando la supervivencia depende del entendimiento, la mente absorbe lo que antes ignoraba. Así también en la vida espiritual. Mientras todo está fácil, te acomodas, pero cuando llega la dificultad, el corazón aprende a orar, a discernir, a depender. Puedes tener todos los recursos, pero hay batallas que nadie puede pelear por ti. Hay pesos que solo tú puedes levantar. Hay llamados que solo tú puedes responder. Por eso Dios permite algunos desiertos, no para destruirte, sino porque allí la fe madura, la visión se aclara y la dependencia de Dios se vuelve real. No huyas del horno que forma el carácter. No rechaces el proceso que expande el espíritu, porque el oro no brilla antes del fuego. Hay momentos en los que miras al cielo y dices, Señor, ¿por qué está pasando esto conmigo? Yo hice lo correcto, te serví, permanecí fiel. Así fue con Pablo, injustamente preso, llevado a un barco contra su propia voluntad. Él no estaba en pecado. Él no estaba lejos de Dios. Aún así, la tormenta llegó, porque hay momentos en los que incluso los hijos más fieles enfrentan tormentas. Y a veces, Dios permite el naufragio, no para destruirte, sino para revelar quién Él es a través de tu vida. La tormenta no era sobre Paulo. Era para salvar a aquellos que viajaban con él. Era para alcanzar corazones que solo despiertan cuando las olas golpean y el suelo desaparece. Y cuando ese viaje parecía finalmente terminar, cuando el descanso parecía cercano, una serpiente lo mordió, como si el sufrimiento nunca tuviera fin, y lo que parecía injusticia se convirtió en testimonio. Ninguna agua lo tragó, ningún veneno lo paralizó, ningún dolor lo silenció. Y aquellos que lo observaban, aquellos que juzgaban, criticaban, dudaban, tuvieron que reconocer, el Dios de Paulo era real. Escucha bien, existen luchas que no son sobre ti. Existen tormentas que vienen para despertar a otros. Existe dolor que Dios usa para abrir ojos alrededor. A veces, tu testimonio no nace en el escenario, sino en el naufragio, en la herida, en aquello que sobreviviste. Las dificultades no vienen para humillarte, vienen para refinarte, vienen para quebrar el orgullo, vienen para preparar tu corazón, porque Dios habla más fuerte donde el ego calla. Un corazón quebrantado, Dios nunca lo rechaza. Él habita allí. Él habla allí. Si estás atravesando un valle, si hay aguas profundas a tu alrededor, si el peso parece mayor de lo que puedes soportar, no pienses que Él te ha abandonado. Él te está moldeando, te está ajustando, te está conduciendo a un lugar donde su voz no solo será escuchada, sino obedecida. Algunos aprenden leyendo, otros aprenden viviendo, y muchos aprenden llorando. Pero todos los que pasan por el fuego con Dios salen transformados, porque nada que pasa por sus manos permanece común. Entonces, si hoy estás en la lucha, si las olas están altas, si el veneno intentó detenerte, si el mundo duda de tu fe,
respira, afirma tus pies y dile a tu espíritu, si Dios lo permitió, Él lo va a usar y Él lo hará. Hay maneras en que Dios habla contigo que tal vez Él nunca haya usado con nadie, y eso es extraordinario, porque Dios es infinito en las formas, pero íntimo en el toque. Algunos escuchan a Dios en el alma, otros en sueños, otros en la palabra, otros en un susurro que parece pensamiento. Pero hay quienes escuchan la voz, audible, clara, como alguien llamando tu nombre detrás de ti. Quiero que en este momento digas con toda tu fuerza las siguientes palabras: Señor, déjame oír tu voz, aunque sea una vez, antes de partir de esta tierra, porque oír a Dios hablar al corazón es maravilloso, pero escuchar su timbre, eso es un privilegio raro, y en la Biblia eso ocurrió muchas veces. Abre tu mente. Ahora vamos a Éxodo. Cuando Dios escucha el clamor, el pueblo de Israel estaba esclavizado, sufriendo, sin salida. Y la Biblia dice, Dios oyó el gemido del pueblo y se acordó del pacto. Y aquí hay un secreto espiritual. Antes de que Dios hable, Él escucha. Antes de que Dios actúe, Él observa. Antes de que Dios levante a alguien, Él primero mira el dolor del pueblo. Tal vez pienses que Dios está en silencio, pero silencio no es ausencia. A veces, el silencio es preparación. Dios siempre habla con quien está en movimiento. Cuando Dios decidió hablar con Moisés, ¿dónde estaba él? Trabajando, cuidando ovejas en movimiento. Eso revela algo poderoso. Dios no llama a quien está detenido en la vida. Dios llama a quien está caminando, aunque sea despacio. No significa estar empleado. Significa estar vivo, intentando, buscando, siendo fiel en lo poco. Hay gente que ora así: si Dios quiere, Él tocará a mi puerta. Pero en la Biblia no hay nadie que Dios haya levantado mientras la persona estaba estancada. David, cuidando ovejas. Gedeón, trabajando en el trigo. Moisés, pastoreando en el desierto. ¿Cómo habló Dios con Moisés? De repente, Moisés ve algo extraño. Un árbol ardiendo, pero no se consumía. Era una señal, una invitación, un misterio que llamaba la atención. Mira qué profundo. Dios puede usar lo sobrenatural para atraer tus ojos, para luego alcanzar tu corazón. Para algunos, Dios envía ángeles; para otros, señales; para algunos, sueños tan vivos que parece que tocaron lo eterno; y para otros, Dios aún habla con voz fuerte, unreal, audible. Él sabe lo que cada hijo necesita para despertar. Tomé necesitó tocar para creer. Algunos necesitan ver para sentir. Otros necesitan quebrarse para escuchar. Y hay quienes solo necesitan un susurro. Pero Dios siempre encuentra un camino. Tal vez estés en un desierto. Tal vez tu oración sea silenciosa, un gemido que nadie ve. Pero si Dios escuchó a Israel, Él también te escucha. Si Dios habló con Moisés, Él también puede hablar contigo. Y cuando Él hable, sea en un sueño, en un texto, en un silencio que abraza, en un versículo que te encuentra, sabe, Él estuvo atento todo el tiempo. El desierto no calla a Dios, tan solo afina su voz. Hay señales y prodigios, y sabe esto:
Cuando Dios usa señales, muchas veces es porque Él está alcanzando a aquellos que están más débiles en la fe. No es desprecio, es cuidado, es misericordia, porque quien confía verdaderamente en Dios no necesita ver para creer. La fe más madura no se alimenta de los ojos, sino del Espíritu. Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Felices, plenos, bendecidos son los que creen sin exigir pruebas. Pero sí, una de las formas en que Dios habla es exactamente esta: señales y prodigios. Por eso, cuando Moisés vio aquella zarza ardiendo, sin consumirse, era Dios atrayendo la mirada humana a una realidad divina. Un fuego que quema sin destruir. Una llama que ilumina sin consumir. Un fenómeno imposible. Porque lo imposible es el lenguaje de Dios para algunos corazones. Moisés dijo: voy a volverme para ver esta visión. Y cuando Dios vio que él se volvió para mirar, entonces Dios habló. Observa el orden espiritual. Primero, en Dios muestra una señal. Segundo, el hombre presta atención. Tercero, en Dios libera la voz. Mucha gente nunca oye a Dios porque nunca se detiene a mirar, porque pasa por las zarzas de la vida, milagros sutiles, y no los percibe. Y entonces Dios llamó. Moisés. No fue un pensamiento, no fue una impresión, fue voz. Erueiku, inta forma la voz audible de Dios. La misma voz que Pablo oyó en la prisión, la misma voz que Adán oía en el Edén, cuando caminaba con Dios y conversaba como un hijo conversa con un padre. Esa es la forma más profunda, más íntima, y no ocurre con todo el mundo. No porque Dios elija favoritos, sino porque pocos tienen el coraje y el corazón preparados para soportar tanta gloria. Y graba esto: Dios solo habla contigo de una manera que tú entiendes y crees. Él es Padre. Él no confunde, Él no juega, Él no complica. Él se comunica con claridad. Pero dentro de tu capacidad de creer, hay gente que pide voz del cielo, pero ni lee la palabra en la tierra. Hay quien pide revelación profunda, pero no obedece lo básico. La fe no trata de poder espiritual, trata de alineamiento espiritual. Cuando Dios habla, no es conversación común, es tierra santa. Es momento que separa pasado de propósito. Dios dijo: yo vi la aflicción de mi pueblo. Yo oí el clamor. Yo conozco sus dolores. Y yo descendí para librarlos. Antes de que Dios actúe, Él siente. Antes de que Dios libere, Él se involucra. Antes de enviar, Él escucha. Entonces, Dios le habla a Moisés: ahora, ve, yo te envío al faraón. Tú sacarás a mi pueblo de Egipto. Observa el principio espiritual. Cuando Dios habla, Él no solo consuela, Él comisiona. Cuando Dios llama, no es para mantenerte donde estás, es para moverte a donde naciste para estar. Moisés quería cuidar ovejas. Dios quería que él liberara a un pueblo. Tú crees que tu vida es pequeña porque estás viendo el campo. Dios está viendo la nación. Moisés solo necesitaba entregar el mensaje, porque no es el discurso del hombre el que toca el corazón, es el toque de Dios dentro del discurso. La misión no depende del mensajero, depende de la unción del enviador. Cuando Dios habla, Él no solo te está dando paz, Él te está dando dirección. Él no solo está sanando tu corazón,
Él te está empujando hacia el destino que preparó antes del tiempo. Y tal vez, solo tal vez, lo que estás viendo hoy no es fuego para destruirte, es fuego para llamarte. La zarza está ardiendo, la voz ya está lista. Solo falta que te vuelvas y mires. La Biblia dice que quien convence al ser humano del pecado, de la justicia y del juicio, no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Por eso, deja de intentar hacer lo que es función divina. Cuando intentas convencer a alguien por la fuerza del argumento, estás intentando asumir el lugar del Espíritu Santo. Y eso nunca va a funcionar. Nuestra función es hablar. La función de Él es convencer. Dios habla de muchas maneras, pero toda voz de Dios tiene un principio irrevocable. Nunca contradice la palabra. Si no está alineado con la palabra, no viene de Dios. Él habla por el Espíritu. Habla por la conciencia. Habla por las dificultades que nos moldean. Él puede hablar audiblemente. Él puede enviar mensajeros angelicales. Él puede usar señales y prodigios. Pero existen aún otras formas que la Biblia revela desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios habla a través de sueños y visiones. Para algunos, esa es una de las formas más frecuentes. Los sueños no son meras imágenes nocturnas. Las visiones no son imaginación común. Cuando es Dios hablando, el espíritu lo percibe. El alma tiembla. Algo dentro de ti sabe que aquello no vino de tu mente, vino del cielo. Y es por eso que, cuando Dios revela, necesitas registrar. Quien recibe una visión y no la anota, está tratando lo divino como trivial. Si fuera una instrucción de tu jefe, la anotarías. Cuando es el Rey de Reyes hablando, ¿cómo no registrar? Revelación ignorada es dirección perdida. Entonces, cuando Dios hable, escribe, anota, guarda, porque cuando Dios libera una visión, ella tiene propósito, y si Él lo dijo, va a suceder. Anota este resumen espiritual. Primero, no intentes convencer a nadie solo. Eso es obra del Espíritu Santo. Segundo, en Dios habla siempre alineado con la palabra. Tercero, Él usa conciencia, circunstancias, señales y hasta voz. Cuarto, sueños y visiones son caminos espirituales legítimos. Quinto, lo que es divino necesita ser honrado. Anota, guarda, valoriza. La sensibilidad espiritual no es un don raro, es disciplina del corazón. Si deseas oír a Dios, prepárate para anotar. Cuando Él hable, quien honra la voz de Dios se convierte en canal de su voluntad en la tierra. Hay momentos en los que Dios habla en lugares inesperados. No importa si estás en casa, en el trabajo o sentado en una sala de espera. Cuando el Espíritu Santo quiere hablar, Él te encuentra. ¿Quieres una señal? ¿Qué estabas haciendo o pensando antes de ver este video? ¿Qué le habías pedido a Dios? ¿Cuál fue tu última oración? Este video no son palabras al viento. Es una revelación de tu última oración. Por eso, estate sensible y atento a todas las señales. La manera en que desarrollas tu sensibilidad espiritual determina cómo Dios elegirá comunicarse contigo. No limites a Dios. Él no está preso a métodos. Si Él habló con Moisés en una zarza ardiendo, con Balaam a través de una mula, y con Samuel en el silencio de la madrugada, Él puede hablar contigo de la manera que Él quiera. Lo importante no es cómo Él habla, es si tú estás prestando atención. Mucha gente recibe respuestas mientras duerme.
Otros ven imágenes espirituales en oración. Cuando venga una visión, cuando venga un sueño, anota. Quien anota, honra la revelación. Quien ignora, pierde dirección. Otra forma común de que Dios hable contigo es usando a las personas, hombres y mujeres, sensibles a Dios, que se convierten en instrumentos, boca del cielo en la tierra. No idolatres personas, pero reconoce cuando Dios usa a alguien para alertarte, consolarte o dirigirte. La verdad es simple. No es Dios que no habla. Eres tú quien no siempre está escuchando. Él habla todo el tiempo. Pero para oír, necesitas aprender el idioma del cielo. Tú estudias para aprender cosas nuevas. ¿No es así? Practicas, repites, ves películas, escuchas música y para oír a Dios, dedicas tiempo, te separas, silencias el mundo para escuchar el cielo. Si quieres oír a Dios, haz tu parte. Separa tiempo, cierra la puerta, quita distracciones, ora, lee la palabra y lo más importante, espera. No es sobre sentir, es sobre permanecer. Primero buscas, después la gloria viene. Tal vez sea un sueño, tal vez sea un versículo, tal vez sea por medio de este canal, tal vez sea una paz inexplicable, tal vez sea una voz en tu espíritu diciendo, este es el camino. No importa cómo, lo vas a saber, porque cuando Dios habla, el alma reconoce. Y cuando el alma reconoce, todo cambia. El caos se vuelve dirección. El miedo se vuelve fe. La desesperación se vuelve descanso. La duda se vuelve propósito. Si aprendes a oír el cielo, aún en medio del naufragio, aún con serpientes alrededor, aún en las noches difíciles, no te vas a derrumbar. Vas a entender el proceso. Vas a ver el propósito. Vas a saber el próximo paso. Quien escucha a Dios, aún en la tormenta, sabe alabar, porque entiende que ningún viento sopla sin permiso del cielo. Prepara el corazón. Silencia el mundo. El próximo capítulo de tu vida comienza cuando decides escuchar a Dios. Y si sentiste a Dios hablándote a través de este video, dale me gusta, comenta y principalmente suscríbete al canal, pues diariamente recibirás revelaciones transformadoras para calmar tu corazón y darte sabiduría para vivir verdaderamente tu propósito de vida.